La tercera temporada del Juego del Calamar finalmente está aquí y con ello diversos misterios han sido revelados. El día de hoy te mostraré mis teorías y curiosidades observadas en el tráiler de esta nueva temporada. Hey, ¿qué tal? Yo soy Excesivo y sé bienvenido. La serie retoma lo último que vimos de la rebelión de Gi-hun, mostrándonos lo que sucederá con los jugadores que no fueron a combatir, pero el detalle es que ahora descubrimos el contenido de esa caja misteriosa. Era nada más y nada menos que Song Gi-hun. Esto no es solamente un espectáculo, sino más bien una muestra para reafirmar el poder que tiene la organización, mostrando que todo aquel que intente hacer algo terminará del mismo modo. Pero en lugar de volver a Gi-hun un mártir, lo utilizarán como método para desmoralizar al resto de jugadores, siendo esa la razón por la que lo vemos encadenado en escenas posteriores. Una de las cosas peculiares que se pierde a simple vista es que son lugares distintos, en donde Gi-hun está acostado, pero no parece haber pasado mucho tiempo del primer momento, y su colocación en la caja pareciera ser una cama. Me atrevería a decir que es uno de los dormitorios, pero cabe también la posibilidad de que sea una cama médica, donde probablemente el frontman encare nuevamente a Gi-hun para recordarle cuál es la situación en la que se encuentra. Vemos el siguiente escenario de juegos donde cada jugador utiliza una máquina de gachapón para sacar una pelota roja o azul, siendo este el equipo al que será integrado. En el tráiler nos van revelando quiénes formarán parte de los equipos, dejando en claro que va a haber enfrentamientos entre varios de los personajes del grupo protagonista, los cuales lamentablemente no sobrevivirán. Un detalle curioso es que parece que al igual que en la primera temporada, se dividirán por equipos dentro del mismo equipo. Indudablemente a los VIP les gusta jugar con los participantes o con nosotros espectadores, ya que una escena nos muestra esto. Observamos dos detalles interesantes, dos entradas con una forma tanto peculiar, de una cerradura y de un cuchillo. Es muy fácil intuir que será un juego de enfrentamiento físico. Podría ser alguna variante del escondite o una especie de búsqueda extraña, es decir, algunos jugadores protegerían una llave u objeto mismo que les entregan en una escena posterior, mientras que los contrarios deberán terminar con ellos para abrir una puerta que les permita escapar. Detrás de Gi-hun vemos un jugador del equipo azul, pero lo que se me hace peculiar es el líquido en la pared. No fue a causa de un enfrentamiento directo, sino más bien pareciera haber sido eliminado de manera tradicional por un guardia, dejando ver que es posible que exista una especie de guía o participación por parte de ellos en el juego. Eso es lo que pienso, déjame tu opinión en la caja de comentarios. En la parte superior observamos un reloj, restando 5 minutos, así que por la situación del personaje de fondo creería que han pasado al menos 10 o 20 minutos de juego previo, lo que significa que es un juego de velocidad y búsqueda. Incluso la construcción alrededor de Gi-hun parece ser un laberinto de ladrillos y no es tan alto, así que a mi parecer es un juego de buscar, capturar o destruir. Acá podemos ver que las votaciones continúan. Pienso que esto ocurre tras la rebelión de Gi-hun para decidir cómo actuar ante lo sucedido. Si observamos el piso, aún quedan manchas de los guardias caídos. Las camas están derribadas y Gi-hun está en una esquina esposado. Así que ha pasado poco tiempo. Las esposas no le sientan muy bien que digamos. Esta votación será importante, porque incluso en un caso extraordinario sería originada a causa del bebé. Sería entonces el primer capítulo en donde se nos muestra el nacimiento de dicho niño, y esta votación determinará si continúan jugando o qué es lo que ocurrirá. Es un caso hipotético, pero muy curioso si ocurre. De fondo vemos pistas de los juegos posibles, siendo tal vez ajedrez humano o pachisi. Sin embargo, ya me conocen y eso se me hace un poco obvio. Así que aquí vamos con el diván de Excesivo de las teorías más calamarescas, sumando la información que revelaron al final de la segunda temporada. Un detalle que personalmente no voy a pasar por alto son las cruces. Pueden simbolizar piezas, movimientos o trampas. Yo creo que se podría tratar de un juego a lo Buscaminas o similar al Puente de Cristal, pero aquí hay algo importante que debo de aclararte. En la primera temporada vimos un total de 6 juegos. En esta edición de los juegos han transcurrido 3, lo que significa que restan 3, y si juntamos esta información con lo revelado, eso significa que hay algo sobrante, o mejor dicho, un juego que no encaja.
Ahora te lo explico. Sabemos que uno de los juegos será el laberinto o búsqueda de combate. Restan dos, y si recordamos el final de la temporada 2 aparecieron pistas de un juego donde salía un niño calamar y un semáforo férreo, pero ambos parecen estar en distintos ambientes. Me atrevo a decir que los niños calamar serán el último juego, ya que es algo icónico, y en medio aún queda ese juego de agarrarse del techo. En dicho caso, un capitán jugará con el niño calamar y el otro capitán con la muñeca, siendo así el ajedrez humano, o será de evitar trampas. Yo creo que ese tablero hace referencia al final del juego, que muchos decían de Jack y Jill, pero lo dudo a este punto. Sin embargo, se me hace extraño que tantos jugadores lleguen a la final y sobre todo, ¿qué tiene que ver el semáforo con el ajedrez o el juego de sostenerse? ¿Es acaso un tren el que los aplasta y si no cruzan con velocidad terminarán ahí? En caso de que el evento final sea el juego del calamar, al igual que la primera temporada, siguen sobrando juegos. Así que esto significa que el juego está mezclado o el semáforo solamente es decoración. Así que mi respuesta es que esa pared, una de dos, está mintiendo respecto a los juegos. Decisión que sería casi obvia porque sería absurdo que 2 temporadas nos muestren eso. Durante la primera fue un recurso que nos revelaba al final la verdad. Estaba en un lugar tan obvio que nadie se daría cuenta, pero volver a utilizar ese recurso sería extraño, ¿no lo creen? Al menos para nosotros como espectadores. Así que yo creo que no tiene mucho sentido. Si quieren un video donde expliquen más, dejen su comentario diciendo guayaba. Y segundo, chuti. Basta de este viaje suti. En las siguientes escenas vemos que Gion tuvo que enfrentarse a otro jugador. Lo digo porque las marcas de líquido rojo en sus zapatos parecen haber caído sobre él, y no solamente si hubiera pasado por un charco. Recordamos la importancia del Minsu, pues será un punto importante o clave para el tema emocional en esta temporada. Se nota muy estresado, a mi parecer va a tener que eliminar o será eliminado por un personaje importante. ¿Se tratará acaso de una traición? ¿Acaso su expareja terminará por eliminarlo? Probablemente, o en el peor de los casos, ver cómo la eliminan a ella en frente de su hijo. Posteriormente vemos también el llanto de su expareja, así que todo indica que sí, él será eliminado. Sin embargo, te remarco que ella no tiene el overol del color que vemos en una escena anterior, por lo que esta escena sí puede ocurrir previo a las votaciones, donde vemos a Gion esposado. Guárdenlo, y si no, llámenme loco. Incorporación de nuevos VIP podría ser una de las decisiones más raras que dejó el tráiler, así que o ya no pudieron traer a los actores originales, o en un caso más interesante, descubriremos que estos juegos del calamar son una edición en otro lugar, otra isla. Pero lo más probable es que los actores no pudieron volver y nos dieron un nuevo elenco de VIPs que no tendrá la relevancia más que la influencia en el destino del bebé. No sé ustedes, pero yo siento la maldad en esa. Lo más probable es que la guardia ayudará al padre de la niña, que recordemos conoció desde el parque de diversiones. Intenta ayudarlo de alguna manera. Imagino que puede ser quitándole o desactivándole el rastreador. Recordemos que ella ya estaba teniendo roces con otros guardias, así que ella será clave para que la organización se desestabilice. Y a su vez, esto esté relacionado al por qué el segundo frontman está un poco inquieto en esta escena. Juntaré este punto con el anterior, ya que es probable que las historias se crucen en algún punto. La guardia intenta escapar, pero se encuentran con el detective llegando a la isla, y debido a lo que pareciera estar solo, él tendrá que recurrir a la ayuda de esa mujer, dando a pie así a esta escena. Pero lo más importante de todo es que el tráiler finaliza con un bebé llorando, la más grande revelación, diciéndonos lo que probablemente sea la frase más importante de todas: yo soy el juego del calamar, y esta vez es personal, cuyellos. Nada, mentira, hablaré de esto en otro video, pero él será clave para el desarrollo de esta temporada. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Agradecería bastante que me dejaras un comentario, un like. Yo he sido excesivo y nos vemos en una siguiente misión calamaresca. Pásatela bien, nos vemos en un siguiente video. Hasta la otra.